de empresa, en general cuando se implementan sistemas de información, lo que hay por detrás para poder trabajar transaccionalmente esos sistemas, abro paréntesis, recordar que cuando hablamos de trabajar transaccionalmente los sistemas no nos referimos a una transacción monetaria, sino que estamos hablando de una transacción de datos, cerramos paréntesis. Cuando queremos hacer eso, por lo general, la solución más común, popular y robusta que se ha generado en la industria es el uso de base de datos. Entonces, lo que vamos a ver en este video es qué es una base de datos, vamos a comprender los aspectos esenciales de su construcción, vamos a entender cómo se organizan las bases de datos, vamos a ver cómo se modela una base de datos y finalmente vamos a recorrer una herramienta que va a permitir a ustedes construir su primera base de datos. Vamos a ver entonces. Una base de datos es un conjunto de datos que pertenece a un mismo contexto y además podemos decir que están almacenados sistemáticamente para que después puedan ser utilizados en conjunto. Este término se acuña en el año 1963, en el estado de California, en Estados Unidos. Básicamente se refiere a que una base de datos puede establecer que ese conjunto de información relacionada está agrupada y además está estructurada. Recordar que antiguamente, antes del surgimiento de las bases de datos, lo más común era de que los datos se almacenaran en archivos. Y eso generaba varios problemas que vamos a ver un poco más adelante, que finalmente las bases de datos adquieren como características de resolución a esos problemas. Entre ellos, por ejemplo, la concurrencia. El problema que teníamos con el manejo de archivos antiguamente era la concurrencia. O sea, dos sistemas de información o dos instancias, tres o más instancias de un sistema de información no podían trabajar en línea debido a que no tenían la capacidad de sincronizarse al momento de leer o escribir un archivo. ¿Qué pasa si dos personas abrían en la misma pantalla del mismo cliente y modificaban un monto y los dos iban a guardarse en el mismo instante? La pregunta que uno se hace en ese momento es, el problema que se genera con la concurrencia es, ¿quién manda? ¿El que escribió 1000 o el que escribió 2000? En el mismo instante, en el mismo momento. Entonces, en ese sentido, habría problema de integridad incluso en los datos producido por lo que se manejaba hasta ese entonces. Una base de datos, como dice ahí, o como ya lo decíamos, se define como una serie de datos organizados, pero además de estar organizados, tienen una relación entre sí, los cuales son recolectados y explotados, y ojo con la recolección. La recolección no es que alguien salga a buscar datos, la recolección es la que se produce de la interacción con los sistemas. Yo cuando guardo un registro, una publicación o lo que sea, ese está dentro del ítem de recolección de datos. Y la explotación básicamente es el uso de esos datos, ya sea para cumplir con una tarea que el usuario necesita, para la empresa en este caso, por ejemplo, hacer estudios de mercado o cualquier tipo de trabajo que queramos hacer sobre estos datos. Y siempre pensando de que la mirada que nosotros le vamos a dar a lo que son las bases de datos es con un espectro de empresa o negocio. En este sentido, podríamos decir entonces que, por ejemplo, una biblioteca puede considerarse una base de datos, ya que está compuesta en su generalidad por documentos y textos. Sí, también es una base de datos, a pesar que estén impresos en papel, pero están indexados, hay un orden, hay cómo buscar esos datos o esos libros. Actualmente, debido al desarrollo tecnológico que se ha ido dando en el tiempo, en el área de informática y sobre todo informática electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por lo tanto, ojo con eso, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones a problemas de almacenamiento de datos. Las bases de datos, tal como podemos ver en la slide, son el pilar fundamental el día de hoy de los sistemas transaccionales en la actualidad.
Recordar que cuando hablamos de sistemas transaccionales, no estamos hablando de sistemas de compra y venta. No se entiende transacción como intercambio de dinero. Transacción se entiende como, en informática sobre todo, como el intercambio de datos, cuando hay datos proporcionados por una entidad externa, ya sea una máquina o una persona externa al sistema de información. Hay programas denominados sistemas gestores de base de datos, eso es importante, y que lo vamos a ver más adelante, que son los denominados SGBD, lo vamos a conversar más adelante, y permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Estos sistemas tienen propiedades que vamos a conversar, y también es importante mencionar de que las bases de datos nos permiten almacenar y usar de forma rápida y mayor grado de eficiencia que los archivos grandes, que manejan muchos datos debido a que se demoran largo tiempo en encontrar la data que uno está buscando. Hoy se usan las bases de datos relacionales o relacionadas también se pueden llamar, que son lo que usan finalmente todos los sistemas de base de datos y es los que vamos a utilizar en este curso. Las aplicaciones más usadas para la gestión de empresas e instituciones públicas tienen su foco centrado en el uso de base de datos. Y las bases de datos también son utilizadas en entornos científicos con el objetivo de almacenar la información experimental. Entre las principales características de los sistemas de base de datos se pueden mencionar varios, creo que son como 8, donde vamos a partir hablando sobre la independencia lógica y física de los datos. Para eso primero tenemos que hablar sobre la independencia física de datos, donde podemos mencionar que es la capacidad de modificar el esquema físico sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que las modificaciones en el nivel físico son ocasionalmente necesarias para el funcionamiento más óptimo de las bases de datos. Por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar de que si necesitáramos reestructurar, por ejemplo, agregar más datos, más campos, etcétera, en un archivo significaría que tendríamos que cambiar la estructura del archivo. Si trabajáramos nuestros sistemas de información con archivos, el efecto que tendría aquello sería de que no podríamos en ningún caso seguir utilizando el sistema como está, porque al cambiar la estructura del archivo afecta directamente el sistema de información. Al cambiar físicamente la estructura, por ejemplo, de la base de datos, es muy poco probable que yo afecte el sistema de información, ya que la base de datos internamente gestiona estos datos. ¿Para qué? Para que el sistema sea algún ente externo que no necesariamente se vea afectado. Esto también es con mucha ayuda de los sistemas gestores de base de datos. Y a nivel de independencia lógica de datos, tenemos la capacidad de modificar el esquema conceptual. Por ejemplo, decir de que, no sé, por ejemplo, si antes decíamos de que el jefe de hogar, cuando estamos hablando de registro de hogares, tiene el monto que ingresa a la familia. Ahora no, podría tenerlo también el cónyuge, los hijos, etcétera, etcétera. Ese esquema lo podemos hacer sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de nuevo. Las modificaciones a nivel lógico son necesarias siempre que la estructura lógica de la base de datos se altere. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Al tener un sistema gestor de base de datos, es como una entidad externa. Como que si yo soy la base de datos y ustedes quieren saber mi nombre, me dicen, oye, motor de base de datos, de esta base de datos, la base de datos, datos personales, dime el nombre. Y yo le entrego el nombre. Si, por ejemplo, yo el nombre lo cambio de lugar, no importa, porque usted me va a seguir preguntando el nombre y yo como motor de gestor de base de datos interno le doy la misma respuesta, porque yo sé internamente cómo lo cambié. Entonces no afecto el software sigue funcionando exactamente igual. Otro problema que soluciona mucho la base de datos es los efectos de la redundancia.
La redundancia básicamente quiere decir cuán repetidos están los datos por dentro. Entonces, cuando teníamos archivos, teníamos que tener redundancia por si los archivos se corrompían. En las bases de datos, por lo general, es muy poco probable la corrupción de los datos, por ende no necesito estar haciendo muchas copias de los mismos. De hecho, varios sistemas pueden utilizar la misma base de datos. Por ende, las fuentes de información se vuelven más fidedignas. Si yo tengo mucha redundancia, o sea, tengo muchas copias, tengo una altísima probabilidad de que esos datos se vuelvan con el tiempo o triplicados, y esa triplicación tiene el efecto de que pierden fidelidad, porque con el tiempo se empiezan a hacer modificaciones, con el tiempo se empiezan a alterar esos datos, y finalmente, si yo tengo una base de datos original y la copio dos veces, por ejemplo, tengo la base de datos de los clientes que se maneja en la gerencia de servicio al cliente, y eso se copia para la gerencia de cobranzas y se copia para el departamento de marketing. Y luego marketing empieza a actualizar esos datos. Cobranza también le empieza a agregar nuevos datos. Y atención al cliente también. Cuando pasan los días, uno todavía sigue sabiendo de que la base de datos original, de quien deberíamos confiar, es la base de datos de, de clientes. Pero cuando pasan los meses y los años y cada una ha crecido lo suficientemente para ser robusta, ¿cuál es la base de datos original? Tenemos un problema. La empresa ha generado tres bases de datos paralelas con los mismos datos. Luego de eso, juntarlos para volver a formar una sola es un reto titánico y costoso. Entonces las bases de datos buscan eso, minimizar eso, de que no tengamos múltiples archivos Excel ni cosas por el estilo, sino que todo en una base de datos, y consumamos una misma información, actualicemos una misma información de forma que estemos siempre al día. Además, tenemos acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. O sea, ya se termina ese problema que 2, 3, 4 instancias de un sistema no podían acceder. Hoy día podemos acceder en tiempo real. Y por ejemplo, si dos personas están escribiendo en el mismo registro, como lo veíamos con el caso de los archivos, hay dos opciones. Con la base de datos, el sistema va a ser capaz de determinar quién lo hizo primero. Por ende, sobrescribe el primero con el segundo, o la otra opción es avisarle que alguien está editando el documento o está editando, por ejemplo, el registro. Además, la integridad. Los datos se vuelven más íntegros al tenerlos siempre actualizados, al tenerlos siempre en línea, que las personas lo ven en todas las pantallas o todos los sistemas que lo consumen de la misma forma. Existe una alta integridad de esos datos. O sea, podemos confiar en esos datos almacenados en una base de datos. A pesar que como auditor usted tiene que tener muy claro de que igualmente existe el riesgo de alteración de esos datos. Algunas consultas complejas optimizadas, por ejemplo, si yo quiero saber muchos registros, sobre todo para hacer análisis de negocio, inteligencia de negocio, como lo vamos a ver más adelante, yo me puedo ver afectado al volumen, o sea, Big Data, o me puedo ver afectado a el cruce de información, y que eso se vuelve complejo. Entonces, las bases de datos optimizan los cruces de información, y con eso también se han creado sistemas para generar y analizar bases de datos para tener información enriquecida y poder tomar mejores decisiones en el negocio. Además, tenemos lo que es la seguridad en el acceso y la auditoría. Un archivo, quien accede al servidor es muy fácil acceder, pero cuando tenemos un motor de base de datos, ya el motor se encuentra protegido por una segunda capa de autenticación. O sea, no basta con que alguien entre al servidor, sino que además tiene que saber autenticarse en el motor de base de datos si alguien quisiese hacer una intrusión y una modificación en la base de datos. Y con ello podemos decir también que existen los registros de auditoría. En las bases de datos, por lo general, los motores más robustos y de carácter empresarial, queda registrado
qué usuario hizo qué registro o qué sistema con qué pantalla hizo qué registro, qué cambio, eliminación y modificación sobre las bases de datos. Siempre que estemos ocupando motores de base de datos, acordarnos de que un conjunto de archivos en papel también caen dentro de la definición de base de datos. Las bases de datos se pueden respaldar y recuperar automáticamente. Por ejemplo, los archivos es más difícil llevar un control de aquello, pero en las bases de datos nosotros podemos definir reglas de respaldo automático, por ejemplo, cada media hora, cada una hora o si es muy crítico, puede ser en espejo, o sea, de forma inmediata. Esto permite de que el sistema falla o la base de datos falla o el servidor que lo almacena falla, pueda ser recuperado rápidamente y los datos puedan estar nuevamente en línea. Recordar de que lo crítico en un sistema de información son los datos, por ende debemos manejarlos de la mejor forma posible. Y finalmente tenemos el acceso a través del lenguaje de programación estándar. O sea, más allá del lenguaje de programación que utilicemos, el motor de base de datos es independiente. Por ende, podemos cambiar de sistema, podemos migrar de lenguaje, de plataforma, pero en las bases de datos muchas veces ni siquiera es necesario que se toquen. Por ejemplo, cuando un banco hace una actualización de su sistema de información, por lo general es una transformación a nivel lógica del sistema, pero los datos y las bases de datos siguen siendo exactamente las mismas y no se tocan ni se modifican. Dentro de las ventajas del uso de la base de datos, vamos a enumerar varias de ellas y vamos viéndola una por una. La primera habla sobre el control sobre la redundancia de datos, o sea, sobre la duplicidad. Los sistemas de archivo o ficheros, como se llama formalmente, almacenan varias copias de los mismos datos en distintos archivos. Y esto es sobre todo para poder resguardarnos si es que lo perdemos o se corrompe el archivo. Esto hace que se desperdicie mucho espacio en almacenamiento. Y como sabemos en la empresa, en razón al volumen, hoy día la mayoría de las empresas mediana, grande, tienen problemas de Big Data, de grandes volúmenes de datos. Entonces imagínense tener todo duplicado. Ese problema se duplica. Y eso tiene costos, altos costos. Entonces se desperdicia espacio de almacenamiento y además se provoca la falta de consistencia en los datos. Nuevamente, ¿cuál de los archivos de respaldo es el real? ¿Cuál es la última versión? Tengo que estar preocupado constantemente de manejar ese tipo de problemas. Y eso cuando digo tengo que estar preocupado me refiero que hay que contratar entonces personal que esté preocupado de eso. O sea, tiene un costo fijo más encima. En los sistemas de base de datos estos ficheros están integrados. O sea, porque no existen en realidad. Por lo que no se almacenan varias copias de estos mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para tener mejor funcionamiento de los sistemas de información. Pero es importante de que esto se mejora la redundancia de datos sobre un 90%. Dentro de lo que es la consistencia de datos, se elimina o se controla la redundancia de datos y se reduce en gran medida el riesgo de que hayan inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar solo una vez y todo el resto va a ver reflejado ese cambio. Y va a estar siempre disponible para que todos los usuarios lo vean inmediatamente. Eso es importante. O sea, no solo mantiene la consistencia, sino que es inmediato. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantienen o se mantengan consistentes. Y eso es una ventaja pero muy grande y muy buena. Además, podemos mencionar de que se pueden compartir. En los sistemas de ficheros, los archivos pertenecen a las personas o a los departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas de base de datos, la base de datos pertenece a la empresa, no a un departamento. Y puede ser compartida por los usuarios que estén autorizados. Y como dato extra, además podemos generar perfiles de forma de compartir
los archivos, o sea, perdón, la base de datos. Por ejemplo, si yo soy el departamento de marketing y tengo los nombres de los usuarios de mi cliente con su correo electrónico para mandarle publicidad, eh, por ejemplo, y no quiero que alguien que me pida la base de datos o el acceso a la base de datos, porque no me pide la base de datos, me pide el acceso. Por ejemplo, el departamento de cobranza. No quiero que ellos actualicen los correos electrónicos. Yo puedo decidir a ellos darle acceso a la base de datos, pero solo para leer, o sea, solo para mirar, utilizar, pero nunca cambiar. Existe una estructura y un pool más grande de opciones y de funcionalidades, pero solo vamos a mencionar esas por ahora. Mantenimiento de estándares. Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios. Por ejemplo, la IEEE no nos pone estándares de cómo manejar los datos. Existen otro tipo de estándares también de validar los sistemas de información de la web, y es bueno seguirlos para que nuestra empresa esté al día. Muchos de esos se ven en cursos de auditoría de sistemas de información. Y de esa forma vamos a poder mantener también la consistencia de tanto lo establecido a nivel de la empresa como a nivel nacional e internacional. Los estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio. Pueden ser estándares de documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso. También tenemos la mejora en la integridad de los datos. La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Por ejemplo, yo defino que la edad debe ser un número positivo. Por ende, si alguien trata de ingresar en el sistema un número negativo como edad, la base de datos automáticamente va a decir, hey, esto hace que usted rompa la integridad, por ende, rechazado ese registro. Tiene que volver a ingresarlo. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos como a sus relaciones, y es el sistema de gestión de base de datos quien se debe encargar de mantener esta integridad vigente. Pero no es algo difícil, es algo casi automático. Mejora la seguridad. La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas de base de datos hace que estos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. Y eso es muy relevante porque eso nos sube nuestras barreras de seguridad en la empresa y lo hace de forma automática a través de los sistemas de gestión de base de datos. Y finalmente tenemos la mejora de accesibilidad de datos. Muchos de los sistemas de gestión de base de datos proporcionan lenguaje de consultas, denominado SQL, o generadores de informe que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario que un programador escriba una aplicación que realice la tarea. Y nosotros, de hecho, más adelante vamos a ver uno de estos motores. Eh, además, tenemos la mejora en la productividad. El sistema de gestión de bases de datos proporciona muchas de las funciones estándares que el programador necesita escribir en un sistema de ficheros. A nivel básico, podemos decir que el sistema de gestión de bases de datos proporciona todas las rutinas de manejo de ficheros típicas de los programas de aplicación. Ojo con eso, el hecho de disponer de estas funciones es que nos va a permitir a nivel de desarrollo de software centrarnos mejor en la función específica requerida por los usuarios sin tener que preocuparse de los detalles de implementación de bajo nivel. A nivel de mantenimiento, vemos una mejora en el mantenimiento. Esto quiere decir que en los sistemas de ficheros o archivos,
Las descripciones de los datos se encuentran inmersas en programas de aplicación que los manejan, o sea, en software, están adentro del software. Esto hace que los programas sean dependientes de los datos, de modo que un cambio en su estructura o un cambio en el modo que se almacenan en el disco duro, por ejemplo, requieren cambios importantes en los programas cuyos datos se ven afectados. Sin embargo, a través del uso de bases de datos y de los sistemas de gestión de base de datos, se separa lo que es los datos de las aplicaciones, o sea, y ahí definimos capa de datos, o sea, la base de datos, y capa de aplicación, o sea, el software que utiliza datos, pero tiene lógica interna. Esto es lo que se conoce como independencia de los datos, gracias a la cual se simplifica el mantenimiento de las aplicaciones que acceden a las bases de datos. También tenemos aumento de la concurrencia. En algunos sistemas de archivos, si hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a un mismo archivo, es altamente probable, por no decir totalmente probable, que el acceso infiera entre ellos de modo que se pierda información o se pierda la integridad que hablábamos recién. La mayoría de los sistemas de gestión de base de datos gestionan el acceso concurrente a la base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. Hay mejoras en los servicios de copia de seguridad. Con esto terminamos. Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copia de seguridad cada día y si se produce algún fallo, utilizar estas copias para restaurarlos, existiendo siempre ahí un delta de pérdida de datos. O sea, si yo copio hoy día a las 8 de la noche, todo lo que se registre después de las 8 de la noche hasta mañana cuando restaure esta copia va a estar perdido. En este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la última copia de seguridad se pierde, como decía, y se tiene que volver a realizar. Sin embargo, los sistemas de gestión de base de datos actuales proporcionan de modo que se minimiza la cantidad de trabajo perdido cuando se produce un fallo. Ahora hablemos sobre desventajas del uso de base de datos. En este caso vamos a encontrar tres grandes desventajas. La primera es complejidad, la segunda son costos de equipamiento adicional y la vulnerabilidad a los fallos. Porque sería injusto decir que los archivos o los sistemas antiguos que manejaban archivos era todo malo y la base de datos son todas ventajas. No, también existen desventajas. Partamos con la complejidad. Los sistemas de gestión de base de datos son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una gran funcionalidad. Eso es importante, es software finalmente. Los sistemas de gestión de base de datos es software, o sea, en las dos capas, en la capa de datos como en la capa lógica, vamos a tener software. Entonces, es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen uso de ellos. Además, tenemos los costos del equipamiento adicional, tanto los sistemas de gestión de base de datos como la propia base de datos pueden hacer que sea necesario adquirir más espacio de almacenamiento y además para alcanzar las prestaciones deseadas es posible que sea necesario adquirir una máquina más grande o una máquina que se dedique solamente a los sistemas de gestión de base de datos. Todo esto hará que la implementación de un sistema de base de datos sea más caro. Algunas vulnerabilidades a los fallos. El hecho de que todo esté centralizado en el sistema de gestión de base de datos hace que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que se deben tener copias de seguridad o también denominados los backups. Entonces finalmente vamos a hablar sobre los motores de gestión de base de datos más comunes que podemos encontrar en la industria. Vamos a partir mencionando MySQL, que es una base de datos con licencia GPL basada en servidor, o sea gratuita.
y se caracteriza por ser rápida, pero ojo, que no es recomendable para grandes volúmenes de datos. O sea, si usted tiene una empresa pequeña, tiene un par de millones de registros, claro que sí puede usar MySQL, pero si ese número es mucho más grande, no debería usar este motor. Es un motor muy bueno, muy popular, por la funcionalidad que entrega y segundo, por los bajos costos de mantenibilidad que tiene. Un motor un poco más robusto son Postgres y también podríamos mencionar a Oracle, que son sistemas de base de datos poderosos, administran muy bien grandes cantidades de datos y suelen ser utilizados tanto en intranet como en sistemas de gran calibre. Eh, de hecho, son muy utilizados para manejar y solucionar problemas con Big Data. Tenemos Microsoft SQL Server, que es como una competencia de Oracle, es una base de datos más potente que otras como Access o MySQL, y se utiliza para manejar también grandes volúmenes de información de Microsoft. Y finalmente tenemos Microsoft Access, bueno, hay otra mencionada ahí que es IBM DB2, que también compite con Oracle y con Microsoft SQL Server, pero con la diferencia de que es de IBM. También y no es tan popular como la de Oracle o la de Microsoft. Y finalmente tenemos Access. La pregunta que se hace mucho ¿es una base de datos? Es una buena motor de base de datos desarrollado por Microsoft, es muy antiguo, sí, pero fue creado bajo un paradigma no de base de datos, sino que de archivo estructurado. Por ende, hay muchos especialistas que dicen, no, Access no es una base de datos. Por ende, por eso aparece con signo de interrogación, pero a nivel básico provee y tiene todo lo que tiene una base de datos. Por ende, hay otro grupo de personas que dicen, sí, es una base de datos porque cumple con los requisitos de una base de datos. Entonces, nosotros lo vamos a incluir dentro de la base de datos y sobre todo que se utiliza harto en la empresa, porque como vamos a ver es muy fácil de utilizar. Miremos rápidamente, perdón, me cambié de slide. Miremos rápidamente algunas de las páginas de los motores más importantes. Oracle es una de las, como decía anteriormente, es de las más grandes, por no decir la más grande. Y ojo, tampoco es la más grande, o sea, también es la más grande en costos. Ojo con esto, porque Oracle es la empresa, pero pasa de que Oracle solo tenía en sus inicios el motor de base de datos, por ende el producto, que es Database, se empezó a conocer como Oracle. Entonces en la industria uno habla de base de datos Oracle. Pero Oracle ofrece mucho más que eso. Tiene servicios en la nube, tiene servicios de inteligencia artificial. De hecho, si uno entra a productos, aquí uno puede ver, hay infraestructura cloud, hay software, por ejemplo. De hecho, son dueños de Java, el lenguaje de programación que ustedes conocen, y son dueños de MySQL, el otro motor de base de datos que vamos a mirar. Y todo lo que es aplicaciones que podemos ver acá, para banca, para seguros, telecomunicación, ingeniería, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el motor es uno de los más robustos, es uno de los más grandes y de los que más aguanta y mejores posibilidades tiene con el gran volumen de datos. El problema es que es muy caro. Estamos hablando de licencias básicas por $5.000. Pero si hablamos de rendimiento versus volumen de datos que manejamos, es uno de los mejores motores. Estos motores de base de datos lo ocupa Metro, lo ocupa Sonda, lo ocupa PDI. Así de grande es este motor de base de datos. Al ser tan grande provee muchas funcionalidades tanto de seguridad como de opciones para los sistemas de información. Quien compite o trata de competir con Oracle es Microsoft a través de su primer producto que es Microsoft SQL Server. En este caso ya salió la versión 2019, al igual que Office no sale todos los años, va saliendo cada cierto número de años y la novedad que este año lo integran con Azure, que es la plataforma de cloud de Microsoft, que es algo muy bueno, y un motor también bastante robusto. Y de hecho, ¿qué dice? Me dice, consulta todos los tipos de datos con los clústeres de Big Data de SQL Server. O sea, si lo hablamos un poco más en simple, nos permite gestionar un entorno Big Data con mucha más facilidad debido a módulos específicos para aquello.
El Big Data hoy día es un problema. Y es un problema, ojo, no solo en manejo de cliente, manejo de compra, también a nivel de contabilidad. Porque al aumentar tanto los registros, eso se vuelve manejable como un todo. Entonces, tenemos que tener conocimiento sobre Big Data y base de datos para poder hacer la auditoría del futuro. La auditoría del futuro no es un Excel. La auditoría del futuro no es en papel. La auditoría del futuro es usando software, manejando Big Data para poder analizar el conjunto total de los datos. Tiene recursos, manuales. De hecho, si uno busca SQL Server en Google, lo más probable es que te aparezca algún curso o algo por el estilo. Busquemos SQL Server, a ver qué nos sale. SQL Server, nos debería salir algún curso. Siempre está en la empresa. Por ejemplo, de hecho, no me equivoqué. Mire, lo primero que salió, un curso de Udemy, Microsoft SQL Server Online Course, un curso de SQL Server. Ahí están las descargas. Hay una versión express, por lo que pude ver por ahí. Eh, claro, tienen Manage Studio. ¿Por qué? Porque tienen manejado, como les decía anteriormente, capa de datos separado de lo que es el software, y tiene una versión express. Creo que la express, si no es gratuita, a ver, miremos la Express, Server Express, veamos qué nos dice Microsoft. Creo que la Express es gratuita. Es una versión de SQL Server muy recortada, que provee muchas menos funcionalidades. Por ende, claro, de hecho, permite descargarla directamente y está en español. Cuando tú quieres acceder a las otras funcionalidades, te dice paga la licencia y acceder a la versión pagada. Es más barato SQL Server que Oracle. Estamos hablando de que en pesos chilenos comienza las licencias como en 500, 600 mil pesos de un motor como este. Que es muy grande la diferencia con Oracle. Luego de eso tenemos otro motor gratuito que es PostgreSQL. PostgreSQL usted lo pueden descargar fácilmente e instalarlo. Y lo bueno que este es casi tan robusto como los dos anteriores. Permite un gran volumen de datos, por ende también está pensado en el Big Data, pero es gratuito y tiene alta documentación y tiene un soporte de la comunidad. Quiere decir que hay un grupo de informáticos constantemente que lo están actualizando. Tiene manuales, cómo usarlo, tiene distintos lenguajes, es muy robusto y muy buen motor de base de datos. Algo muy parecido es MySQL, que es de Oracle también, pero es gratis. Es mucho más limitado, pero muy bueno. Eso quiere decir limitaciones como, por ejemplo, no permite medidas de seguridad avanzada, no permite lo que son los procedures, no permite lo que son servicios web dentro del mismo motor, sí permite implementar lo externo. Hay varias cosas que no permite, pero el volumen de datos a manejar es mucho menor, pero sigue siendo grande, o sea, puede manejar fácilmente un par de millones de registros acá. Entonces, se recomienda también para las empresas que están partiendo. Y hay instituciones que ocupan este tipo de motor, como por ejemplo Carabineros de Chile, la Armada, Ejército, manejan algunos sistemas con MySQL, así que no es un motor que digamos que no está vigente. Y finalmente Microsoft Access, ¿por qué apareció eso? Access básicamente es, no sé dónde me metí, déjeme devolverme, es un motor de base de datos. Microsoft Access, bueno, lo busqué, aparece también un curso. Metámonos acá. Porque Access ahora ya no es autónomo, pertenece a lo que es la suite de Office. Entonces, veamos más información sobre Access. Access viene incluido en la suite de Office, por ende, cuando ustedes instalen el Microsoft Office que le provee la universidad, seleccione que incluya Access. Ojo, Access está solo disponible para plataformas Microsoft, eso quiere decir Windows. Por ende, sí lo va a poder tener entero, lo va a poder tener versión pagada por la universidad y no necesariamente usar la versión gratuita. Ahora, si usted necesita la versión gratuita, lo puede instalar y usar por 30 días para hacer las actividades que vamos a ver en el curso. Lo bueno de esto es que integra al tiro la forma de hacer las pantallas y los sistemas. Entonces usted puede crear los sistemas con las bases de datos de forma automática. Limitaciones, cantidad de datos que puede manejar, seguridad no hay, excepto las contraseñas, integridad a veces hay unos problemas,
y opciones avanzadas ninguna. De hecho, si tuviese que elegir para la empresa, para partir, un Access es muy útil, muy útil, pero si ya queremos crear un sistema más robusto, más grande, saltémonos a un MySQL. Para una empresa es primordial las bases de datos. Una empresa sin base de datos no puede hacer Big Data, no puede hacer Data Mining, no puede hacer Business Intelligence, no puede hacer nada, absolutamente nada. Entonces, uno de los pasos principales es que las empresas tengan base de datos. Ahora, es importante mencionar de que en el último tiempo se ha estado hablando de otro tipo de base de datos distinto a lo que vimos en esta cápsula. Esos tipos de base de datos, por ejemplo, base de datos orientada a objetos, base de datos no relacionales, buscan y tienen otro objetivo, que es lidiar con ese gran volumen de datos que se genera, pero por lo general la industria más tradicional y en el mundo entero se siguen aplicando las bases de datos que hemos visto en esta cápsula. Las empresas que hacen un poco de innovación, investigación, están explorando cómo utilizar otro tipo de base de datos, pero que todavía no ha llegado a la industria en general.